Bueno, pues casi vamos a empezar. En primer lugar, presentarme. Me llamo Luis Forcano, profesor del área de estructuras, y a vosotros os daré la primera clase de prácticas para ver cómo obtenemos las acciones que debe soportar cualquier edificación. Bien, en primer lugar, pues comentaos un poco, no sé si sabéis cuál es el concepto de una estructura. Aunque la asignatura se llama estructuras, pero entonces hay muchas definiciones. En el campo que nos ocupa, en el campo de la construcción, podríamos definirlo como un conjunto de elementos simples que, unidos entre sí, forman parte de un todo. Ese todo es lo que globalmente llamamos edificio, de tal forma que sirva para soportar las acciones a las cuales va a estar solicitada durante su vida útil, la vida que debe soportar, la vida que debe tener como mínimo unos años, 50, 75, 100, depende del tipo de estructura. Bien, en primer lugar, no es suficiente con diseñar, que es lo fundamental, el diseño, y luego calcular y, por último, optimizar una estructura sin más. Cualquier tipo de estructura, aquí tenemos dos tipologías, una que simula, esta maqueta simula una estructura metálica, esta otra que simula una estructura de hormigón, son ambas a escala 1:20, y veremos los elementos puntuales que conforman cada una de las estructuras. Pero os decía que sin más yo no puedo calcular ni una ni otra. Lo primero que debemos saber es la ubicación. O sea, si yo cojo esta nave y la monto en Zaragoza, tendrá unos perfiles que haremos por cálculos, los que sea. Pero si la monto en el Pirineo, veis claramente que tendrán que ser otros. Porque en el Pirineo la carga de nieve que debe soportar es mucho mayor que aquí. Si la montamos en Barcelona, en Valencia o en Alicante, pues habrá unas cargas de viento superiores que aquí o no. Entonces, lo primero que necesitamos es la ubicación. Por eso, cuando un promotor nos encarga un proyecto de estructura, y ya os digo en este momento que cuando terminéis los estudios, quien haga la intensificación está capacitado por ley para hacer el cálculo de cualquier estructura, de cualquiera, un puente, una nave, una presa, cualquiera. Lo que no tenemos competencia es hacer el proyecto de una edificación, para eso están los arquitectos, pero de la estructura sí. No tenemos competencias para hacer un tramo de autovía o de AVE, pero cada una de las estructuras que conforman esa autovía o ese AVE sí. Con lo cual, pues no tenemos límite en el campo de las estructuras. Repito siempre que hagáis la especialización. También comento en este momento que las estructuras son una tontería. El cálculo estructural es facilísimo, no pongo, y es el QL2 partido por 8 y poco más, así de claro. Luego lo complicaremos o se complicará en función de cada una, pero teniendo 4 conceptos claros podemos hacer el cálculo que, evidentemente, a día de hoy, a mí me tocó aún hacer cálculos manuales de un proyecto entero, a vosotros no. Lo que tenemos que hacer es el diseño correctamente, para luego introducir los datos correctos en un programa de ordenador y nos devolverá los resultados. Cuando tengamos los resultados debemos tener muy presente lo que yo llamo el número gordo. O sea, si aquí teóricamente más o menos debe transmitirse una carga axial de 100 toneladas, si nos da 1000 o nos da una, saber que algo falla, el número gordo.
Por lo demás, pues los resultados de los ordenadores a día de hoy son correctos siempre que introduzcamos los datos correctamente. Y eso no es nada sencillo si no se está en lo que se está. Hay que estar muy presente con los datos que tenemos. Bien, pues una vez que el promotor nos hace un encargo, no creéis que nos va a decir quiero esto tal como esto, no nos va a dar ningún plano. Nos va a decir yo quiero una nave de 20, de 30, de 40 metros de luz libre interior, con un galivo, la altura mínima de elementos que pueden circular por allí, de 8, 9 o 20 metros, y como mucho nos diría, la quiero metálica o la quiero de hormigón, o la quiero con pilares de hormigón y vigas de cubierta de madera, por decir algo. Eso como mucho, otros nos lo dicen. Entonces nosotros tenemos que hacer el diseño óptimo, o sea, hacer un diseño a lo bruto, cualquiera sabe, no hace falta ser ingenieros. O sea, si aquí en vez de poner una correa C de 200 la pongo de 300, pues seguro que la tendremos para siempre. Pero a lo mejor ese promotor, el próximo encargo se lo encarga a otro compañero, porque ellos pues preguntan y dicen, pues a mí me ha costado tanto y a ti tanto. Entonces hay que optimizarla. Para eso estudiamos, para diseñar, que es donde más tiempo se tarda en el diseño, y luego calcular y luego optimizar. Bien, entonces una vez que sepamos dónde va a quedar ubicada, lo primero que necesitamos por ley es un geotécnico, un estudio geotécnico. Porque nosotros vamos por un solar y vemos la Tierra y diremos, pues es muy bonita, parece dura o blanda, hombre, si es barro, pero dentro de un terreno normal no sabemos si soporta 0,2 megapascales o 0,3 o 0,1 o el doble o la mitad. Entonces, yo os digo que por ley, desde el año 2006, es obligatorio, antes de empezar un proyecto, tener el geotécnico. Y ahí nos va a dar dos datos fundamentales: la tensión admisible del terreno y el coeficiente de balasto. La tensión admisible del terreno nos va a servir para dimensionar una cimentación y que con los 6 esfuerzos que puede haber en la base de un pilar, un axil, 2 cortantes, 2 flectores y un torsor, esos son los máximos, los 6, normalmente hay 2, 3 o 4, los demás suelen ser nulos, pues con ello hacer la dimensión de la cimentación, bien sea superficial, si es un terreno más o menos bueno, vamos a hacerlo así, o que sea una cimentación profunda, lo que llamamos pilotes, que hay que bajar a 20, 30, 40 metros, lo que haga falta para transmitir la carga a una zona geotécnica sólida y consolidable. Entonces, en ese momento ya podemos empezar a diseñar. Claro, aquí veis, por ejemplo, esta maqueta, pues que la longitud óptima, digo óptima, entre pilares suele ser 6 metros. Pero claro, a lo mejor el solar no lo permite y necesitamos hacer 5 o 7 u 8. Óptima 6 metros porque a partir de ahí los perfiles suelen ser no tan económicos. Y además porque la fabricación de los perfiles metálicos normalmente se hacen de 12 metros. Si nosotros hacemos un pedido de material del perfil que sea y sabemos que en el almacén correspondiente está de 12 metros y nosotros lo tenemos que hacer de 6, con cortar es suficiente. No hay retalle, no hay mermas, no tiramos nada a la basura. Incluso algunos elementos pueden ser de 12 metros. Entonces, tendríamos, por ejemplo, esta correa, veis que estaría apoyada en este pilar, en este y en este. Aquí está cortada porque es otro elemento. Y tendríamos lo que es una viga continua de 2 vanos. Si es de un vano, como está de aquí, pues un vano, que puede ser de 7, de 8, de lo que se necesite, pero al intentar optimizar, ya en el diseño
A lo mejor la propiedad nos dice, no, yo es que esta puerta la quiero no de 12, como está aquí, la quiero de 16 metros. Pues habrá que hacerla de 16. Bien, eso en primer lugar. Una vez que ya tengamos la tipología de la estructura, normalmente metálica de hormigón, os he dicho, pueden ser con otros materiales, pues ponemos o diseñamos las longitudes entre cada elemento. Y a partir de ahí, pues vamos conformando todo el conglomerado de la estructura para cumplir la finalidad que nos ha marcado el promotor. Pero además debe cumplir otras finalidades que no nos lo va a decir nadie. O sea, cuando hacemos una edificación, del tipo que sea, sabemos que debemos poner algo para que nadie se moje dentro o para que no entre aire. Entonces, claro, podemos hacer un cerramiento metálico, de bloque, de cerámica, de lo que sea, o de hormigón, pero se debe transmitir las acciones a la estructura que tenemos. No se sujeta solo una pared, la pared se sujeta en la estructura. Y por ello entramos en las cargas que debe soportar cada una de las estructuras. No nos las podemos inventar. Creo que sabéis ya de otras asignaturas que hay dos, bajo el punto de vista de cálculo estructural, dos grandes grupos de cargas. Las que llamamos acciones permanentes o cargas muertas y las que llamamos acciones variables o cargas vivas. Como su nombre indica, en cualquiera de las dos acepciones, las primeras no varían ni en módulo ni en ubicación. El cerramiento de la fachada de un edificio siempre va a estar ahí y siempre va a pesar igual, porque las fachadas normalmente no se cambian. Pero hay otras, como son el peso de las personas que vayan a estar dentro de esa edificación, el peso de las personas que puedan subir a la cubierta de un edificio, el viento, la nieve, el sismo, todo eso debe soportarlo cualquier edificación. Y eso, para eso tenemos el código técnico de la edificación, para que todos tengamos en cuenta esas acciones. Como veremos en las primeras prácticas que os he comentado, el código técnico de la edificación, acciones en la edificación, la variabilidad es mucha. O sea, no es lo mismo la fuerza de viento en una ciudad o en otra. No es lo mismo la fuerza de viento en una altitud o en otra, ni la nieve. No es lo mismo la fuerza de viento si empuja o si tira, lo que llamaremos presión y succión. Todo eso hay que preverlo. Lo que no vamos a tener en cuenta nunca es decir, aquí en Zaragoza la mayor fuerza de viento es el cierzo. Pues donde dé el cierzo voy a poner esa carga y en la otra fachada voy a poner otra. No. La carga es la misma en las 4 fachadas que normalmente tiene una edificación. Pues bien, todo eso debemos transmitirlo a la estructura. Y, por lo tanto, hasta este momento a vosotros os han puesto algún ejercicio, el más simple, por ejemplo, os han dicho calcularme una viga con un apoyo fijo y otro deslizante con una longitud L que debe soportar una carga Q o P, me es igual que pongáis una, que 40 cargas. Normalmente eso es lo que hacéis. A partir de aquí calculamos las reacciones, calculamos el diagrama de cortantes, el de flectores, torsores si los hay, que aquí no hay, y con esos esfuerzos el siguiente paso es, en función del material que vayamos a hacer, a fabricar esta viga, pues ponerle una sección, la que sea, una IP de 200 o de 300, para que soporte esas cargas. Pues bien, si unimos esto, que puede ser esta viga de aquí, con todas las demás, tendremos la estructura. Pero además, ten en cuenta que
no va a haber, esta viga no va a estar solicitada solamente a esta carga. Por ejemplo, aquí, cuando le colguemos la fachada, está por ahí pero se ha roto, pues la fachada cuelga de estas vigas, luego sería esa. Pero cuando tengamos en cuenta el viento, pues la carga vendrá en este sentido. En vez de la primera, que es vertical, pues vendrá en sentido transversal. Entonces, cada una de los cálculos que hagamos de cada una de las cargas las llamaremos hipótesis. Y puede tener tantas hipótesis como queramos, como cargas. Pero luego lo que haremos será hacer una combinación de acciones o combinación de esfuerzos. Porque habrá días, el peso propio siempre estará, pero el viento estará un día y otro no. Si hay una sobrecarga estará un día como el peso de nosotros aquí y otro no. El sismo estará un día si es zona sísmica u otro no. La nieve igual. Entonces empezamos a hacer combinaciones de diferentes hipótesis y tendremos pues, múltiples combinaciones. Antes de hacer las combinaciones, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que la estructura debe ser segura. ¿Que no se va a caer nunca? No, eso sería inviable. No habría ninguna, no podemos siempre decir que este edificio no se va a caer nunca, porque puede haber unas cargas excepcionales que lo tiren abajo. O un asiento de una cimentación, porque hay una riada del río Ebro y por aquí pasa agua, descalza una zapata y se va a paseo. Pero tenemos que tener una probabilidad muy, muy alta de que esto no ocurra. Y todo esto nos lo marca la normativa, el Código Técnico de la Edificación y el Código Estructural, con lo que llamamos unos coeficientes de ponderación. Lo llamaremos gamma. Entonces, hay dos tipos de coeficientes. Coeficientes de mayoración y coeficientes de minoración. Aplicaremos a las cargas Q genéricas, vamos a suponer el subíndice K, que es característica, es la carga real. La mesa pesa 20 kilos, pues 20 kilos. Pues esa sería la característica. Si lo multiplicamos por el coeficiente de ponderación, de mayoración de acciones, como por ejemplo F, obtendremos la carga Q, que ponemos el subíndice D. Esta nomenclatura es para todos lo mismo. Entonces, siempre que veáis un elemento, una carga, una reacción, un esfuerzo cortante, un flector, lo que sea con el subíndice D, quiere decir que ese efecto ya está mayorado. O sea, que si la carga es 100, veremos ahora cuál es el coeficiente de ponderación, de mayoración, pues esta puede ser 150. Lo mismo, en sentido inverso, haremos con los coeficientes de minoración. Hay los coeficientes de minoración, gamma sub C o gamma sub S, depende si es del hormigón o del acero, los cuales minoran la resistencia real de los materiales. Entonces, como os he dicho, vamos a tener básicamente dos materiales, el S275, que os habrá salido por algún ejercicio, acero, que tiene, cualquiera de estos, os sabéis que no sé, 275 megapascales de tensión límite. Y en hormigón, pues puede ser un HA, que significa hormigón, por ejemplo 25, P20, XC3. Tampoco quiero que entréis esto. Esto lo que significa es hormigón armado de 25 megapascales de resistencia característica, el mismo concepto del límite elástico del acero, y esto ya son pues, consistencia plástica, se hace con árido de 20 máximo y en el ambiente XC3, que es un ambiente normal. Porque en el hormigón y en el acero también, además de que sean los elementos resistentes, deben ser durables. O sea, no hacemos nada con poner
una estructura, la dejamos a lo del mar para que lo entendéis enseguida. Cogemos la fabricamos y vamos a los 5 años y está toda oxidada. Luego no dura esos 50, 80 o 100 años que debe durar. Con el hormigón pasa lo mismo. O sea, porque lo veamos, el hormigón que no le puede afectar, sí que le afecta al hormigón el ambiente, la humedad. El hormigón siempre tiene algún poro. Entra por los poros la humedad y oxida la armadura que lleva dentro. Pues cualquiera de ellos, repito, además de ser resistente, debe ser durable. Y para ello, pues a las primeras se les da una imprimación de lo que sea para que sea durable. Si está la intemperie, podemos ponerle un galvanizado. Habréis visto estructuras de grises brillantes, están galvanizadas, que es para evitar la oxidación. Y con el hormigón, pues lo que se hace es pues darle más resistencia, como veremos luego con la maqueta, más resistencia, no, perdón, más recubrimiento a las armaduras. Normalmente en un pilar de hormigón, tenéis por ahí, no vemos armaduras. Las armaduras están dentro. Estarán a 30 milímetros del exterior, a 35, a 40. Todo eso nos va a influir en la durabilidad. Bien, os decía que estos coeficientes pues dependen, me he quedado en el de minoración de materiales, dependen del tipo de acción. O sea, será mucho más fácil que haya una variación en el valor de una sobrecarga o una acción variable, el peso de todos nosotros, que no que en una acción permanente, que puede ser la fachada o el solado. Entonces, para las acciones permanentes, el coeficiente de minoración, perdón, de variación de acciones es 1,35. Y para las variables es 1,50. Esto independientemente de los materiales y demás. Pero además, el coeficiente de minoración de los materiales para el hormigón es 1,50. Y para el acero, depende de qué vayamos a utilizar, pero para el cálculo normalmente es 1,05, 1,10 o 1,20. Entonces, si veis lo que os acabo de comentar y os lo imaginéis todo junto, pues quiere decir que si yo tengo una carga Q, yo no debo calcular con 100. Si es una acción variable, o sea, una sobrecarga, debo calcular con una Q sub D que será 100 por 1,5, o sea, con 150 kilonewtons por metro. Pero es que además, si es hormigón, pues yo no debo calcular con una resistencia FCK, es 25, resistencia del concreto del hormigón característica, 25 megapascales, pues yo no voy a calcular con ese valor. La FCD será 25 dividido por 1,5, que es 16,66 megapascales. Luego, hay una doble seguridad. Mayoramos acciones y minoramos resistencia. Entonces, el producto de ambos coeficientes, si lo multiplicamos en este caso con acciones variables y hormigón, pues que sería 1,5 por 1,5, 2,25. O sea, tenemos una seguridad de más del doble. Si lo combinamos con 1,35, pues será el doble aproximadamente. Luego, desde este momento os digo que no tengáis miedo cuando hagáis un cálculo y un diseño de una estructura, porque ya veis que tenemos una seguridad muy grande. No hagáis, me sale una IP de 200, pero por si acaso lo va a poner de 220. No, porque cumpliendo la norma es lo único que hay que hacer. Bien, entonces esto en cuanto a las acciones. Estos coeficientes que os he puesto aquí son los que aplicaremos a situaciones que vamos a llamar situaciones que pueden generar ruina
de una edificación. Y esto es lo que llamaremos estado límite último. Pero claro, no es lo mismo que un pilar se rompa y se hunda una fachada o lo que sea, o un trozo de forjado, sería ruina, estado límite último, voy a poner otro ejemplo, que no se deforme. Por ejemplo, imaginaos que arriba hay una viga, se deforma y al doblarse rompe un cristal. O aparece una fisura, como veréis en muchos tabiques de esta escuela. Hay fisuras en los tabiques. No es lo mismo. Entonces esos los llamaremos estados límite de servicio. Son las deformaciones, las fisuraciones y demás. Lo primero es todos los elementos, todos los estados que por tracción, compresión, cortante, pandeo pueden generar ruina. Entonces a estos estados límite de servicio, todos los gamma, hay alguna variación muy pequeña de estado límite de servicio, son 1. Es decir, para cuando calculemos una deformación, ni mayoraremos acciones, lo mayoraremos por 1, ni minoraremos resistencias de los materiales, lo minoraremos por 1. Son los dos grandes aspectos en los que se va a usar el cálculo de estructuras, en identificar primero si es un estado límite último o un estado límite de servicio. Bien, entonces todo esto es genérico independientemente de lo que vayamos a diseñar y posteriormente a calcular. Entonces vamos a imaginar que se nos ha encargado una edificación tipo nave, como en el ejemplo que vais a solucionar en la práctica. Pues aquí tenemos una nave de 20 metros o 24, lo que sea, y el diseño pues son pilares, como os he dicho, cada 6, 7, 8, 5 metros, lo que hagamos, y en cubierta, pues si queremos los 20 o los 40 metros libres, pues podemos poner una viga solamente o un elemento triangular que es una cercha, es otra tipología de viga. En la fachada veis, esta fachada de aquí, veis que solamente hay una viga porque está apoyada vamos a suponer que son 6 metros, la crujía, pues cada 6 metros. Pero la segunda, tercera y todas estaría apoyada cada 6 por 4, 24. Luego, evidentemente, lo que necesitamos es lo que llamamos brazo de palanca entre el cordón superior y el cordón inferior de la cercha. Bien, entonces empezamos a diseñar y podemos poner un pilar de un perfil. Por ejemplo, el perfil de un pilar pues sería esta IP que tenemos aquí, real. Es una IP de 400 milímetros. Entonces este, podríamos ponerlo, podría ser este, arriba abajo. O decimos, como va a ser muy pesado, pues cojo dos más pequeñitos y los uno con otros, suelen ser angulares, y lo que tenemos es un pilar de celosía. Igual que la viga, unas pueden ser de alma llena, un perfil, o otras de celosía, como son las interiores. Bien, cuando la propiedad de esta nave nos dice, yo es que voy a manejar aquí cargas de 20 toneladas, de 200 kilonewtons. Pues claro, eso no se maneja de cualquier forma. Pues hay que poner unos puentes grúas, que aquí estaba y ha desaparecido, un elemento puente grúa que se mueve longitudinal y transversalmente sobre unas vigas que llamaremos viga carril. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, la carga máxima que debe soportar, y esas siempre son variables, aunque sea de 20 toneladas la máxima, porque yo puedo levantar esa carga aquí o en la esquina. Luego hay que hacer lo que creo que no habéis hecho, pero lo aprenderéis, las líneas de influencia, para
calcular todas las envolventes de todos los esfuerzos dependiendo, en este caso, de la ubicación de la carga. Otras veces son en función de la magnitud de la carga. Bien, pues esta carga irá al pilar. Subimos para arriba. Aquí se ha hecho un remate, lo que sería un potelet, más pequeñito el pilar, porque aquí hay menos carga, la máxima carga viene aquí, pues hay más sección. Y a partir de aquí, pues, ponemos la viga. Si ponemos una viga simplemente, con forma quebrada, aquí, pues entre los pilares y la viga formaríamos un pórtico. Como podemos ver aquí, entre dos pilares y una viga, que es entre los dos pilares, formamos un pórtico. O podemos poner una cercha, viga de celosía, que normalmente se calculan apoyadas, simplemente apoyadas. Ya con el apoyo, como habéis visto, una viga simple, que podía ser el esquema de esta viga, podemos hacer un apoyo, los dos apoyos fijos, o uno fijo y otro deslizante. Esto se ejecuta, aunque no lo veis aquí, tampoco es tema para entrar cómo se ejecuta un apoyo deslizante. Pues en función de ello, pues uniremos la cercha o la viga a los pilares. Y esto es el concepto, bajo mi punto de vista, fundamental en las estructuras. Los nudos, las uniones. Imaginaos que en vez de una estructura metálica estamos hablando de la estructura ósea del cuerpo nuestro. Si falla la unión de un hueso con otro, falla todo. Pues aquí igual. Si falla un tornillo, a lo mejor es más problemático que haya dimensionado este perfil un poco bajo. En función de cómo ejecute la unión de los distintos elementos, funcionará de una forma u otra. Y esa unión nos va a dar la relación de rigideces entre los dos elementos. La rigidez es el concepto que debéis tener claro, fundamental en todos los cálculos que hagáis de cerchas hiperestáticas o de pórticos y demás. Porque en función de ello veis que esta cercha no funcionaría igual si simplemente la dejo apoyada aquí, que si este pilar lo subiese hasta arriba, sustituyendo el montante, se llama delta cercha, y uniese los dos al pilar. Entonces ahí tendría un nudo rígido, lo que hasta de ahora habéis hablado de empotramientos. Pero es que un empotramiento perfecto casi no existe en la realidad. Existen algunos, pero muy pocos. Los demás son nudos rígidos. Y funciona la redistribución de acciones sobre la estructura en función de la rigidez de los elementos que confluyen en un nudo. Y para esto me gusta ir lo que yo llamo a lo exagerado, al absurdo, pero que luego lo volveremos a la realidad. Entonces, imaginaos que tenemos como apoyo extremo de una viga un muro, como esos de la escalera, por ejemplo. Un muro tan grande como queráis. Aquí tenemos otro muro. Y encima de esos muros los uno con una viga ya totalmente soldado, totalmente hormigonado, si es de hormigón, lo que sea, pero imaginárosla como un palillo. Una viga tan delgada como queramos. Todos sabéis que cuando haya un incremento de temperatura, que no se ha hablado de las cargas térmicas, pero es otro tipo de cargas, cuando hay un incremento de temperatura en la viga, que es muy delgadita, esta viga, si estuviese dejada simplemente encima de los muros, sufriría un incremento de longitud, que sería el incremento de temperatura por la longitud inicial, por el coeficiente de dilatación térmica. Si tengo uno fijo y otro deslizante, se movería esta longitud por aquí. Y ya está.
Ahora vamos a imaginar que está perfectamente unido, soldado con tornillos o como sea. El elemento viga no puede alargarse. ¿Por qué? Porque la rigidez del muro, del pilar en este caso, es muy grande y tenderá a alargarse, pero no le dejará. Tendremos físicamente más o menos así. Entonces, ¿cómo calculamos la compresión que, debido a la temperatura, le proporcionan estos muros a la viga? Todos sabéis también que el incremento de longitud, lo habéis visto otro año, debido a una fuerza de compresión N, es N por L partido por E y por omega, o elasticidad y sección. Entonces, si yo a la primera viga, que tenía un apoyo deslizante, le hago una compresión que la vuelva a su sitio, el efecto será como si fuese fijo. Luego, igualando estas dos expresiones, tendremos que el incremento de temperatura por L por alfa será igual a N por L partido por E y por omega. Entonces, ver en primer lugar que esta tensión o esta compresión es independiente de la longitud, no influye. Y la tensión que obtendremos, N partido por omega, que es la sigma, será igual al incremento de temperatura por coeficiente de dilatación térmica por módulo de elasticidad. Entonces, si queremos despejar la N, con pasar la sección allí, la tendremos. Y esto es la compresión que deberíamos calcular debido al incremento de temperatura en esa viga. Pero voy al extremo opuesto, como os decía, de ir un poco al absurdo. Voy a suponer que tengo un pilar como un palillo, otro pilar como un palillo, separados L, y una viga de hormigón tan rígida como queráis, de 1 metro, de 2 metros de canto. Cuando yo incremente la temperatura en esta viga, la viga tiende a alargarse y los palillos no le hacen ni cosquillas. Es decir, esto se me va a quedar así. Luego vemos que al pilar le estamos dando una flexión, queramos o no. Pues bien, en la realidad, ¿qué pasa? Como os decía en las estructuras, que ni los pilares son infinitamente rígidos respecto a la viga, ni los pilares son cero, de rigidez casi cero, frente a la viga, ni la viga es infinitamente rígida respecto a los pilares. Es un tema intermedio y, por lo tanto, este efecto pues, se quedará en un poco intermedio. ¿Qué influye ahí? La rigidez de los elementos, el producto E por I. Cuanto mayor rigidez tengamos, pues afectará de una forma u otra. Y esto es fundamental en estos diseños porque las naves, los edificios, pues normalmente, ya os digo que la norma, el Código Técnico de Edificaciones dice que si ejecutamos juntas de dilatación, ¿sabéis lo que es una cinta de dilatación? ¿Todos? ¿Os han hablado de ello? ¿Sí? Esas gomas que tenéis por ahí por los pasillos. Si ejecutamos juntas de dilatación cada aproximadamente 40 metros y dejamos un par de centímetros, que es la anchura de la goma, el día que la fabricaron, pues ese incremento de tensión debido al incremento de temperatura lo podemos despreciar, porque este alargamiento sería menor de 2 centímetros y no empujaría al siguiente. Pero si en vez de 40 metros lo hacemos de 200, por ejemplo, este edificio, si no hubiese juntas, pues claro, tendería a empujar, vamos a decir, cada elemento de los que hay ahora de 40 metros sobre el siguiente, y empujarían y habría una compresión entre ellos. Entonces, la relación de esfuerzos que se van transmitiendo va dependiendo de esa relación de rigidez.
se tiende a hacer edificaciones, estructuras sin juntas de dilatación. Aquí todavía no hay ningún arquitecto, ¿no? Los arquitectos suelen hacer todas cada 40 metros y así me olvido la temperatura. Pero yo siempre digo, y en clases les diré la semana que viene, que una junta es un problema. Lo veis ahí, ¿no? Si os fijáis en la entrada de la cafetería de arriba está deshecha. En el aula 18, 218, está deshecha. Entonces, una junta es un problema. Una junta en una cubierta, si hay goteras, buscar por la junta. Si no hay junta, estos problemas los evitamos. Pero claro, hay que tener en cuenta su efecto. Como os decía, imaginaos que tenemos, yo qué sé, todos los pilares que tengamos, 200 metros de esta nave, porque aquí hemos puesto un trozo, pero imaginaos que tiene 20 vanos de 6 metros, 120, o 40 vanos de 6 metros, 240 metros lineales. Pues si no ponemos los métodos oportunos para evitar lo que os acabo de comentar, las vigas que tendríamos entre pilares, cuando se incremente la temperatura, porque la temperatura no aumenta a un elemento y a otro, no. Primero le afecta, vamos a separarlo a los pilares. Pues los pilares, como están empotrados en la cimentación, aumentarían un poco por arriba. Un incremento de longitud vertical. Y como no hay nadie que se oponga, no le afecta nada a la estructura, porque lo del apoyo deslizante que os decía de la viga. Pero claro, cuando todas vigas, en vez de medir 6 metros, midan 6,01, pues al cabo de 200 metros, pues tenemos incrementos. Que en el primer caso que os he dicho, la estructura nos quedaría así, y veis que aquí pues aparecerán flectores debido a ese incremento de temperatura. ¿Cómo evaluamos esos flectores? Pues con la relación de rigideces pilares-vigas. No hay más. Entonces, teniendo esto en cuenta, se puede evitar el ejecutar juntas y muchos problemas de mantenimiento. Esa es mi opinión particular, para que sepáis que en las edificaciones comerciales, tipo Aldi, Ikea y demás, cada vez ya se hacen menos juntas. En este de Zaragoza hay 2 juntas, una vertical y otra horizontal. En los últimos que hemos hecho no hay juntas ya. Pero hay que tener en cuenta su efecto, simplemente eso. Bien, vamos a hablar de otros elementos en esta estructura metálica. Os he hablado de los pilares, este pilar de alma llena, este pilar de celosía, que está unido con angulares normalmente más pequeños. Tenemos la viga continua o viga cercha. Dentro de la cercha llamaremos, como veréis, pues vamos a ponerlo así, el cordón superior, el elemento metálico de la parte superior, cordón inferior, son los que van a estar trabajando a tracción o a compresión. Por el diseño de la cercha aquí no va a haber flectores, todos van a estar trabajando a tracción o a compresión, y los elementos que unen el cordón superior e inferior vamos a llamar montantes, normalmente los verticales o mínimamente inclinadas, y diagonales, como su nombre indica, los que unen el nudo superior con el siguiente nudo inferior del cordón inferior. Encima hemos dicho que tenemos que poner algo, un tejado, sea metálico o lo que sea. Claro, yo no puedo poner un elemento horizontal sin apoyo. Para eso se ponen estos elementos cada 2, 3 metros y medio, cada lo que sea, que llamaremos correas. Entonces, estas correas suelen ser de la forma C o Z, normalmente, en estructura metálica, y como veis aquí también, pues se calculan de 12 metros. Pero ¿qué pasa?
que con la inclinación de la cubierta, cuanto más inclinada sea, más se verá este efecto que os digo. Las cargas de nieve, por ejemplo, van a ser gravitatorias, son verticales. Pero las cargas de viento, como veremos el próximo día, son siempre perpendiculares al paramento en el que actúan. La carga de viento en cubierta hay que tener en cuenta perpendicular. Luego, esta carga de viento y la otra, en función de la pendiente, generan, además de una flexión vertical, hacia abajo en el plano vertical, una flexión horizontal, mucho más pequeña. Pero esa flexión horizontal, como la correa o el perfil tiene una rigidez, una inercia mucho más débil en el sentido transversal, pues ese incremento de flector puede darnos opción a que esta correa sea, por decir algo, el doble, si no estuviese. Para ello le ponemos, como veis, tanto en fachada como en cubierta, unas tirantillas, unos elementos que son redondos, muy pequeños, que lo que cuesta es la mano de obra de ponerlos, pero el material es mínimo. Y esto nos reduce los flectores transversales, en este caso verticales, arriba transversales, pues mucho, la cuarta parte, porque reducimos la luz a la mitad, luego el flector lo reducimos aproximadamente a la cuarta parte. Entonces, estas tirantillas son lo que ponemos para combinar la acción vertical con la horizontal o vertical con la inclinada, con la transversal. Más cosas. Los pilares de la fachada paralela a los pórticos, a la estructura, pues los llamaremos pilares hastiales. Y aquí, como no molestan, salvo que hay una puerta, pues las puertas suelen ser de 6 metros. Si necesitamos 12, haríamos lo que hemos hecho allí. Pues estos pilares hastiales, pensad que a esta fachada le va a dar el viento. Y cuando le da el viento, si no tiene nada arriba que lo soporte, pues va a tener una flexión con una luz de 12, 14 o 16 metros. Con lo cual, eso se podría minorar, y se puede minorar mucho, si este nudo superior lo considerara apoyado. O sea, aquí voy a tener empotramiento, y aquí en vuelo o apoyado. Entonces, si os pinto, por ejemplo, visto desde arriba, porque si no, no se ve, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Lo pinto en planta. Bueno, voy a poner círculo. 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Serían estos 5 pilares de fachada. Y ahora pongo los de la siguiente crujía. La distancia entre dos pórticos la llamaremos crujía. Solamente hay 2. Esto visto en planta desde arriba, la primera crujía. Entonces, cuando el viento venga por aquí, la chapa de cerramiento lo transmite a las correas y las correas a los pilares. Luego, esa carga, aquí tengo la viga de arriba, si yo soy capaz de hacer algo para que este pilar esté más o menos apoyado, no emboladizo, pues la diferencia de calcular un apoyo con un empotramiento a un voladizo con un empotramiento, no me acuerdo ahora la relación, pero es muy grande. Entonces lo que hacemos es, primero, en el plano de cubierta, aprovechando el cordón superior de la cercha, sería este, y el dintel que se llama de la primera crujía, yo le pongo unos perfiles de 6 metros y hago una celosía, que la podéis ver aquí, está con unos alambres. Sería esto. Pero claro, con esto que hemos hecho es trasladar esta carga a estos pilares. Luego ahora el problema, o lo sigo transmitiendo a estos pilares, que es una solución, con una viga, o simplemente, como veis todos aquí, en el otro da igual, esa carga que vendría aquí, yo le pongo
un perfil, como va a estar trabajando a tracción, va a ser no muy grande, y la llevo a otro nudo. Y de este nudo la llevo a la cimentación. Luego ver que cuando empujamos, el viento empuja en esta fachada, el sistema de arrastramiento con estas cruces, que se llaman cruces de San Andrés, impiden el desplazamiento transversal de la nave. Entonces, con muy poco perfiles, lo que hacemos es minorar muchísimo los perfiles de los pilares de la fachada. Más cosas. Las tirantillas. Bueno, el pilar se transmite a la cimentación mediante una placa base y unos tornillos. Eso ya son temas de otras asignaturas. Para unir las correas a los pilares normalmente se pone una especie de angular, tanto en cubierta como en fachada, que se llaman egiones. Egión, pues luego os paséis por aquí, veis unos trocitos pequeñitos, suelen ser angulares, tanto en cubierta, es simplemente para que no se muevan, para atar, porque el efecto es muy, muy pequeño. Y nos queda, pues, eventualmente hay puertas que caben entre dos pilares como esta, pero si esta nave tiene que entrar lo que sea de una anchura mayor de 6 metros, vamos a ponerlo al revés, pongo a vosotros, pues claro, este pilar que está en la otra fachada molesta. Por lo tanto, debemos poner una viga para soportar la cubierta, porque podríamos poner aquí vigas de 12 metros, correr a 12 metros, pero nos iríamos a paseo. Entonces, veréis aquí que además la viga carril, una viga carril de 12 metros, pues también saldría muy, muy potente. Entonces, lo que se suele hacer es una viga de celosía, porque aumentamos siempre el brazo de palanca, una viga siempre, la IP, porque es así, tiene una ala superior y una ala inferior. Pues aquí lo que hacemos es sustituir el ala superior por un cordón superior y el ala inferior por un cordón inferior, con la altura que necesitemos siempre que no nos moleste. Pues bien, pues con esto ya tenemos solucionado el sistema vertical para apoyar el pilar. Pero claro, aquí también da viento. Y aquí vamos a tener 12 metros de viento. Con lo cual, en cubierta, además de poner la celosía vertical, si os fijáis luego hay una celosía horizontal. La veréis si estáis agachados un poco. Entonces, la celosía horizontal sería para la carga de viento y la vertical para las cargas gravitatorias. No sé si algo que veáis que no he comentado, que queréis que comentemos. Yo creo que se habló ya de todo. Dime. Sí. Eso simplemente son para reforzar la integridad estructural para que no se mueva. No, esos son los que están en la primera crujía. Sí, aquí hay otros. Estos te refieres, ¿no? A los inclinados. Eso es lo siguiente. Si las cargas gravitatorias fuesen siempre verticales, el cordón superior trabaja con presión y el cordón inferior a tracción. Bien, el cordón superior va a estar limitado su longitud de pandeo por las correas o por los montantes de aquí y no hay problema. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un caso en que aquí hay un viento succión, o sea, hacia arriba, superior al peso propio? Que esto tendería a levantarse. O sea, que el cordón superior trabajaría a tracción y el cordón inferior a compresión. ¿Lo ves, no? Entonces, claro, tener un elemento calculado a compresión de 40 metros es una barbaridad. Con lo cual, si unimos, como veis aquí, un nudo con el siguiente superior y hacemos unas cruces, hago lo mismo que he hecho en la primera crujía, pero con esto, cuando este elemento tienda a comprimirse, este tirante lo sujeta. Ya tenemos en vez de 40 metros, 10 o 12 u 8 los que necesitemos.
sea, son elementos de arrastramiento siempre para evitar longitudes de pandeo y, por lo tanto, perfiles mucho más grandes. Esto se me había olvidado, las cruces estas entre las cerchas para soportar. Esto solamente repito, si siempre la carga gravitatoria es superior a la de viento, no harían falta, porque siempre estará trabajando a tracción, el cordón inferior. Pero si en esa combinación que os he hablado anteriormente de acciones hay en esas hipótesis hay una combinación que trabaja con presión, hay que sujetarlo, si no se nos doblaría. Imaginarlo comprimido, se doblaría transversalmente. Verticalmente no, porque está sujeto con los montantes y diagonales. Y para evitar esa combadura transversal, pues es para lo que colocamos estos tirantes. En una estructura de este tipo, cualquiera de ellas, son, para mi punto de vista, más importantes los arrastramientos que los perfiles. O sea, una nave bien arrastrada difícilmente caerá al suelo. Una nave sin arrastrar, por muchos perfiles que lleve, puede caer al suelo. Yo pongo el ejemplo siempre de hace ya bastantes años, ahora unos 20 años, algunos de Navarra o por allí, el valle, esto es de Navarra, del sur, pues del Pirineo, en valle que había bastantes naves ganaderas. Con Víctor calculábamos entonces bastantes naves ganaderas por allí y metálicas, almacenes para los agricultores. Y le hicimos el cálculo a un ingeniero agrónomo que nos encargaba el cálculo de sus naves. Un día nos llamó todo contento que se habían caído muchas naves, porque fue una nevada el doble, por decir algo, de lo que tenía que haber, y de las suyas ninguna. Y la conclusión que llegaron luego era que estas estaban arrastradas y las que se habían caído no estaban arrastradas. Entonces los arrastramientos, tanto en estructura metálica como en hormigón, normalmente no hay arrastramientos, pero en zonas sísmicas hay que poner arrastramientos. El edificio de Interfacultades está todo arrastrado, no lo vemos porque están las cruces entre las paredes de las aulas, entre la pared que hay entre el aula y el pasillo está todo lleno de cruces. Entonces es fundamental, un arrastramiento en una estructura es fundamental. Bueno, vamos a pasar a esta otra tipología que sería lo que simula una edificación de hormigón. Aquí hemos sustituido evidentemente el hormigón por madera y la armadura por cables. Os he dicho anteriormente que en una estructura metálica el acero es ST 275 JR. Pues bien, el acero que se pone dentro del hormigón, en la estructura de hormigón, se llama B. Normalmente hay otros, ¿no? 500 SD. Como veis, el límite elástico es 500 cuando en un perfil de alma llena es 275. Luego es casi el doble. Y hay otro que tiene un límite elástico, bueno, o un límite de rotura de 1800, que el límite elástico es aproximadamente 1600, varía, que es el acero que se pone en hormigón pretensado. Sería este. Todos los que tenéis por ahí son diferentes diámetros de B500 o 500 SD, cualquiera de estos. Veis que hay desde 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40, hasta 40 milímetros. No pidamos acero de 19 ni de 23, que no hay. Y este, que parece una sirga está formado por 7 cordones, uno central y 6 alrededor de él, pues es
el acero de límite elástico o de tensión de rotura 1800. O sea, veis que es 8 o 9 veces mayor que el de ahí. Este evidentemente solamente puede trabajar a tracción, este no puede trabajar a compresión. Entonces, el mundo del prefabricado es otro mundo aparte, simplemente os he dejado esto. Entonces, como os decía al principio, la durabilidad de una estructura de hormigón depende fundamentalmente en otros factores, pero de la distancia que hay del exterior del elemento de hormigón hasta que nos encontramos la armadura. O sea, si yo pico, la distancia hasta que me encuentro la armadura, eso es lo que es el recubrimiento. Y cuanto más dentro esté, pues más durabilidad tendrá, porque la humedad, el agua que puede entrar en ese hormigón tardará más en llegar al acero. Entonces, si entra agua o humedad al acero, se oxida, se expande, rompe el hormigón y habréis visto por alguna fachada que se ve el hierro porque se ha roto el hormigón. El fachado en algún muro y demás se va viendo. Bueno, pues la estructura pues, es igual, pilares, vigas, muros, lo que sea. Aquí tenéis, por ejemplo, pues un trozo de pilar con hormigón. La armadura mínimo debe llevar un redondo de esos que tenéis por ahí en cada esquina, y para que no pandeen los redondos porque son muy finos, se atan con otros transversales que se llaman estribos. Estos estribos tienen la función de atar los longitudinales y de soportar el cortante, el esfuerzo cortante. Los primeros soportan el esfuerzo normal y la flexión, y los segundos el esfuerzo cortante. Entonces, este tipo de acero se llama SD porque la S es soldable, quiere decir que podemos soldarlo, y la D que es dúctil, la capacidad que tienen para echar a correr antes de que se nos caiga. Los que no llevan la D son frágiles y voy al extremo otra vez. Sería como el cristal, que antes de avisar se rompe. Si tienen la D dúctiles, se deforman y nos da tiempo de verlo y echar a correr. Entonces, se suelen poner ya prácticamente todos aceros dúctiles. Y como les decía, aunque son soldables, se pueden soldar, hay que poner un punto de soldadura entre el estribo y el redondo longitudinal para que no se muevan y que estén en su sitio siempre. Se pueden atar también, atar con alambre, pero cada vez más se utiliza soldable. Y veis aquí que la planta termina en este punto y los redondos continúan 60-80 centímetros más, de tal forma que al poner el siguiente pilar, aquí si lo hubiese encima, la armadura del pilar, que por aquí había una, por ejemplo esta, que esto es el siguiente pilar, lo ponemos aquí, de la longitud que fuese, y ya está unido. El hormigón que hay entre ellos nos hace de pegamento, de soldadura, vamos a llamarlo así. Entonces, no hace falta soldar cada redondo con el siguiente. No hace falta soldarlo, simplemente hace falta solaparlo. Y esa longitud de solape hay que calcularla, o está calculada ya en función de varios factores, para que continúe. Tanto vertical como en horizontal. En horizontal, aquí veis las vigas también, pues que llevan unos redondos longitudinales. Claro, si yo compro los redondos de 12 metros, que es lo que normalmente hay, y la viga mide 20 metros, tendré que solapar. Se puede poner una continuación de otro y soldar, eso se puede, hay que comprobar esa soldadura, y eso es muy caro. Se pueden poner unos manguitos metálicos entre una y otra, que se puede, todavía más caro. Simplemente dándole 60, 80 o 100 centímetros más largo uno que el otro, que se junten, se solapen, con eso ya funciona como si fuese uno. Bien, entonces igual que en una viga metálica veíamos que había
elementos traccionados y comprimidos, aquí la compresión en un elemento de hormigón la va a soportar el hormigón, porque el hormigón no es un material que soporta esta resistencia que os he dicho, el HA25, a compresión. Pero a tracción es muy malo. La tracción del hormigón soporta realmente aproximadamente la 10ª parte. Normativamente, salvo para casos excepcionales, se nos dice que no le pongamos ninguna capacidad resistente al hormigón a tracción. De hecho, yo creo en flexión la mitad en resistencia de materiales, ¿no? Habéis visto el diagrama con la fibra neutra, una zona comprimida y una zona traccionada. Esto lo habéis visto, ¿no? En un elemento metálico, como es igual, pues no es igual que la tracción de arriba que la compresión abajo, como sea. En el hormigón no. Si esto es tracción, esto es como si no existiese. Por lo tanto, aquí debe llevar en la zona traccionada unos redondos que me den una tracción, que son una viga abajo. Pero por eso en el hormigón hay que tener intuición y ver cómo van los esfuerzos y dónde está la tracción. Porque en el centro de la viga todos más o menos sabemos que hay tracción abajo y compresión arriba. Pero si es una viga continua, el momento negativo nos proporciona tracción arriba y compresión abajo. Luego aquí veis que la armadura tiene que estar arriba, que es donde yo debo ponerla para tracción. En un voladizo, igual, en un voladizo, esta es la deformación, luego la tracción está arriba. Luego la armadura debe estar, la principal, arriba. Luego abajo hay otra de compresión y demás. Bien, la organización de una estructura de hormigón, pues es, ya os he dicho, similar, simplemente que en la cimentación, que esto es igual prácticamente si es metálica o si es de hormigón, pues hacemos la zapata y, como veis, si esto es la zapata y esto es la compresión, hay algunas veces que pilares tienen tracción hacia arriba, pero pocas. Habría que tener los normales que compriman. Luego, si comprimen, ver que se produce una flexión en este sentido. Luego tenemos al lado del pilar la tracción abajo. Luego la armadura en la cimentación tiene que ir abajo. Si la ponemos arriba, pues ayudará a la compresión, pero no. O sea, esta zapata con una carga se nos va a deformar así. Luego aquí tenemos compresión y aquí tracción. Entonces, en esa armadura se atan, o a partir de ahí, otras armaduras para continuar el pilar. Entonces, si llegamos hasta aquí, que sería el punto del terreno o de la solera, debemos tener, igual que tenemos arriba, un solape para yo hormigonar la zapata y que me queden los redondos salientes, esos 60 u 80 centímetros. Yo cuando venga con la armadura del pilar siguiente, la colocaré y por solape ya tendré la armadura unida. En metálica es lo mismo, pero como os decía, tiene una placa base, el pilar, aquí, esta de aquí, y esos redondos son pues normalmente tornillos o varillas roscadas, también puede ser acero de este B500 para empalmar el pilar con la zapata. Esos redondos normalmente se les llaman enanos. Son pequeñitos, por eso es su nombre de enanos. Bien, una vez que tengamos los diferentes cimentaciones hormigonadas, pues a ver dónde está la base. Aquí hay. La vuelta. Lo que hacemos, bueno, a todos no lo va a poder ver. Bien, lo que hacemos es encofrar el pilar. Entonces, esto que veis aquí, sería un encofrar, el pilar suele ser metálico, para verter el hormigón.
una vez colocada la armadura, como os he dicho anteriormente. Y esto se va sucediendo a lo largo de las diferentes plantas. Cuando tenemos los pilares, pues bien hacemos un encofrado, que suele ser de madera, horizontal, y para que no se nos doble, pues le ponemos puntales. Esto lo habréis visto en cualquier obra, para que no se doble el encofrado, que puede ser con entablerado o con vigas de madera, de muchas formas. Aquí fijaos, por ejemplo, que en la planta baja no hay pilares, no hay puntales. En la planta primera hay unos cuantos puntales, en la segunda hay más y en la tercera hay muchos más. Esto es lo que llamamos una optimización de puntales. Los puntales normales, hay empresas constructoras que los tienen propios, pero otras veces los alquilamos. Entonces, cuando hormigonamos la planta baja, todos estos que veis aquí estarían en la planta baja. El hormigón tarda en obtener esta resistencia 28 días. Las plantas se intenta hacer cada 7 o cada 14 días cada planta. Entonces, cuando un hormigón tiene 14 días, su resistencia es aproximadamente el 80% de su resistencia característica. Cuando tiene 7 días es aproximadamente el 60%. Entonces, cuando yo voy a hormigonar esta planta, tengo que poner puntales porque el hormigón fluido, cuando lo he hecho aquí, no tiene ninguna resistencia. Pero la planta de abajo ya tendrá 7 o 14 días. Por lo tanto, yo puedo quitar puntales de aquí, la mitad aproximadamente, para utilizarlos en la siguiente planta. Y la de abajo ya tendrá 21 o 28. Quito pilares de aquí para utilizarlos. Entonces, minimizar, porque es un gasto importante, bien sean propios o sean de alquiler, los puntales. Por eso, esta secuencia que veis aquí de puntales, que es lo que normalmente se utiliza en las obras. Hay diferentes formas de estructuras horizontales de hormigón, con vigas de canto, con vigas planas, con muchas formas. Esto, por ejemplo, es vigas plana. Entonces, una solución es hacer toda una losa de hormigón de 20, 25, 30 centímetros. Es una solución. Si queremos minorar el peso, porque el metro cúbico de hormigón pesa 2.500 kilos, luego 20 centímetros, pues a 500 kilos cada metro cuadrado. Entonces lo que hacemos es, no he traído minorar el peso con lo que llamamos bovedillas. Estos elementos blancos que veis aquí, que las bovedillas pueden ser o bien de poliestireno expandido, que no pesan nada, o bien de cerámica, que pesan 8 o 10 kilos por metro cuadrado, o bien de hormigón, que pesan ya 20 y tantos. Entonces, depende ya del constructor, de muchos factores, si se colocan bovedillas de poliestireno expandido, de cerámica, de hormigón. Y otras veces se colocan lo que se llama bovedilla recuperable. Esto es lo que habréis visto en cualquier parking de la Plaza del Pilar, de San Francisco y demás, que si os fijáis en el techo hay como bóvedas. Llevan unos nervios horizontales y otros transversales, y donde debía estar la bovedilla no está, es porque era de plástico y cuando el hormigón ha cogido toda su resistencia se ha quitado y se ha utilizado para otra forma. En cualquier parking lo veréis esto. Bien, pues una vez que tenemos las bovedillas, se colocan más o menos a 70-80 centímetros y se colocan lo que llamamos los nervios de forjado en una dirección que apoyan en las vigas que a su vez apoyarán en los pilares. O sea, como veis, todo es un mecano. Lo que tenéis que pensar siempre cuando hagáis un diseño es que si yo dejo este bolígrafo aquí, pesa gramos, imaginaos que pesa 1000 kilos, lo que sea. Por el camino que nosotros diseñemos, al final tiene que ir a la cimentación. O sea, cualquier carga que haya en cualquier punto de una estructura, nosotros podemos decirle por qué camino. Aquí va a ir a la bovedilla, de la bovedilla este nervio, el 50% aquí, el 50% allá. Luego a la viga, de la viga al pilar,
el pilar continúa y al final al terreno, a la zapata y al terreno. Las cargas no se quedan por ahí sueltas, ¿eh? Todas al final van a ir al terreno. Bien, pues os decía que hacemos el diseño, que es lo fundamental, como os decía antes, qué bovedillas ponemos, cómo, qué nervios de forjado ponemos, si son prefabricados o no, o son in situ, qué vigas y qué armaduras ponemos, los voladizos si hay voladizos, y una vez que ya tenemos bovedillas, nervios y vigas, se hormigona. Este paso continúa este, y esto lo tenemos hormigona. Y continuaríamos por la siguiente planta. Lo de hormigonar, como os he dicho antes, el hormigón fluido, pues hay que tener en cuenta que si tenemos que hormigonar zonas inclinadas, eso es más complicado. Hay que poner un hormigón algo más seco, no seco, tiene que ser fluido, pero eso nos lo decía la segunda letra del nombre del hormigón, la consistencia. Si es blanda, si es plástica, si es fluida, en función de ello, para dejar el hormigón totalmente terminado con la forma que tenga. A ver, ¿qué más? Si hay un sótano, pues habrá que hacer un muro. Y ese muro, a ver si se ve por aquí también, sería un muro de aquí. Ese muro tiene que llevar también unas armaduras para soportar el empuje de las tierras. Los muros soportan empuje de tierras y esas tierras son unas cargas permanentes, siempre pesan lo mismo. Si os relleno de tierra, pesará 1.800 kilos metro cúbico, o 2.000 o 1.900. Con una salvedad, que si no hay un buen drenaje, pues cuando llueva esas tierras se empapan. Y si se empapan pesan más y empujan más, porque el empuje es directamente proporcional con un coeficiente que si venís a estructuras metálicas o de hormigón del próximo curso lo veréis, pues ese empuje es proporcional al peso de las tierras y si están empapadas o no, si tienen mucha agua o no. Por eso estas cargas de tierra son acciones permanentes, pero se llaman acciones permanentes de valor no constante. Os he dicho anteriormente, genéricamente, acciones permanentes y acciones variables. Pero el empuje de las tierras es acción permanente de valor no constante. Y al ser de valor no constante, los coeficientes de mayoración, en vez de ser 1,35 de acción permanente, es 1,5 de acción variable. Es una pequeña isla en las acciones permanentes. Bien, pues como decía, las rampas, por ejemplo, pues se pueden diseñar como losas macizas, como aquí, por ejemplo, tenemos un mallazo, se pone armadura inferior y superior y se hormigona toda entera encofrada. O podemos tener, si no molestan debajo, se pueden poner pilares y vigas y hacer algo como esto, como una planta, pero inclinada, de las formas que sea. Aquí se ha diseñado, como veis, el muro está solo un poquito y luego detrás hay como otro muro de ladrillo o de bloque, que sería este. Entonces esto se ejecuta normalmente en zonas húmedas para que cuando el agua del nivel freático de la lluvia trasvase el muro, que hay veces que lo trasvase por mucho geotextil que pongamos aislante, pues no entre al garaje y se queda en este hueco, se llama cámara bufa, y de este hueco extraemos el agua. Si veis alguno por aquí, por el Actur, cuando hay subidas de Nebrón, normalmente hay agua en los sótanos, si no en todos, en muchos. Entonces, esto es una forma de evitar que el agua entre al sótano. Se aísla aquí con un aislante y se extrae. Bueno, muro, la rampa, las armaduras. Ascensor, pues, y escalera, pues lo que
os he comentado antes. Claro, los cerramientos del ascensor pueden hacerse o de ladrillo, apoyado en una estructura de hormigón, o bien hacer ya de hormigón. Yo siempre he sido partidario de hacer los 3 cerramientos de un hueco de ascensor de hormigón. Numéricamente, a lo mejor el constructor dice que es más caro, claro, el metro cuadrado de muro de hormigón de 20 centímetros que suele ser, es más caro que un metro cuadrado de ladrillo, pero la funcionalidad que nos da es muchísimo mayor. Primero, este muro de hormigón transmite todas las cargas del ascensor y de los elementos de cada planta que apoyan en él a cimentación. Cosa que si es de ladrillo, tendría que poner unas vigas en cada planta para soportar ese peso de ladrillo. Además, este elemento le da una rigidez muy grande respecto a viento y respecto a seísmo, si es zona sísmica donde lo estamos calculando. Entonces, las ventajas son muchas y al final del cuento no es más caro. Si no estudiamos bien, parece ser metro cuadrado, si comparamos metro cuadrado uno con otro, pero lo que nos ahorramos es mucho. Y luego las escaleras, pues suelen ser también, como veis aquí, pues una losa que apoya en una planta y apoya en la otra. Si la queremos hacer continua, habría que hacer una escalera tipo caracol o con voladizos, se calcula y ya está. Si lo queremos hacer más simple, pues si no hay apoyo en el descansillo, se le puede poner una pared de ladrillo como tiene esta, una pared como este pilar continuaría, pues una viga intermedia, a nivel intermedio, ya que las ventanas aquí vendrían evidentemente a nivel intermedio. Son losas macizas, siempre de hormigón, de 12, 15, 18, 20 centímetros, depende de la longitud. Y en el cálculo de las escaleras, lo que hay que tener en cuenta, escaleras y cualquier elemento inclinado, es que el cálculo se hace con la luz perpendicular a las cargas. O sea, por una escalera tendrá el peso propio, que es una carga gravitatoria, y la sobrecarga de las personas que suben o bajen son cargas gravitatorias. Entonces, una escalera que mida de aquí a aquí, por decir algo, 5 metros, lineal, pero que mida 4 metros en horizontal, el cálculo, el cuello es partido por 8, si simplemente apoyado, la L del cuello es partido por 8, la L sería la horizontal. Siempre perpendicular, cogemos la longitud perpendicular a las cargas. Las cargas gravitatorias es lo mismo que en cubierta. La carga es gravitatoria, la de nieve y la sobrecarga. Ahora cuidado, como el viento es perpendicular, habría que tener en cuenta en el cálculo la longitud real de la viga, porque el viento es perpendicular. ¿Qué más? Muy bien, pues gracias por venir y nos seguiremos viendo. Hasta luego.